¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Un gusto comunicarme con ustedes. Ahí la querida provincia de Corrientes, que es una provincia muy cara al sentimiento del ejército argentino. Y bueno, y a mí también porque es el lugar de nacimiento de mi señora esposa. Así que feliz de comunicarme con ustedes allá. Muchísimas gracias, general. Discúlpeme un momento, le voy a pedir a mi equipo técnico que me solucione un poco el retorno porque lo estoy escuchando realmente muy, pero muy lejos. A ver si ahí lo escucho mejor. Ahí lo escucho perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Dale, perfecto. General, más que nada queríamos preguntarle, ¿no? Porque claro, a partir de este decreto 683 se generaron un montón de idas y vueltas y de ideas y de contraideas sobre lo que significa puntualmente el decreto. Y por eso mi primera pregunta hacia usted sería, ¿cuál es el rol que va a comenzar a cumplir a partir de ahora, van a empezar a cumplir las Fuerzas Armadas? Mira, Julita, lo primero que me gustaría remarcar es que la gente del ejército está contenta en principio porque el presidente se ha acercado a una unidad militar a hablar de la defensa nacional, que para nosotros, obviamente, que somos uno de los principales instrumentos, es muy importante que el Estado Nacional lo haga. Y obviamente esta presencia del presidente, el hecho que haya remarcado lo que nosotros siempre decimos, pero qué bueno que lo diga el comandante en jefe, que lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas son su gente, su preocupación por el tema salarial, por el tema de la familia y la obra social, para nosotros es muy bueno. Respecto a lo que me preguntabas del decreto, obviamente nosotros recién salió hoy a la mañana en Boletín Oficial y lo estamos analizando casi al mismo tiempo que ustedes, obviamente con la orientación del Ministerio de Defensa, pero nosotros básicamente, si se lee en profundidad el decreto, es claro que no hay ningún cambio en la Ley de Defensa y en la Ley de Seguridad Interior. O sea, yo no veo ningún nuevo rol, sino lo que estamos viendo es los mismos roles que antes ya estaban pactado por la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, potestad que ya tenía el Estado de empeñar a la Fuerza Armada para ello, simplemente clarificando y sacando una restricción que el decreto anterior sí tenía y que iba un poquito más allá de la ley. Es decir, el decreto anterior ajustaba todavía más lo que la ley decía y este decreto lo que hace es liberar ese corsé y decir, bueno, cumplan funciones en caso de agresión externa. Eso es lo que nosotros estamos preparados y dispuestos a hacer. Obviamente entusiasmados que el Estado argentino y su gente nos tenga en cuenta y dispuestos a cumplir la misión. Perfecto, sí. Todavía es una etapa operativa nueva, estamos en la fase de planeamiento y esto, si bien el ejército es una parte importante por la cobertura que tiene en todo el país, sobre todo en la frontera norte, es una operación del Estado Mayor Conjunto y obviamente conducida por el Ministerio de Defensa. Pero por supuesto estoy aquí para responder las preguntas que tengan y las que les pueda responder, ¿no? Le agradezco, general. Realmente, bueno, uno lo que ve como en las primeras líneas o lo que puede leer así a grosso modo en cuanto al decreto, va a ser muy importante la participación de ustedes en las zonas fronterizas y ahí es donde nosotros también nos volvemos un poco protagonistas del hecho de que ustedes estén colaborando, ayudando, trabajando en conjunto con Gendarmería en la lucha contra el narcotráfico. Hay una restricción clara en la Ley de Seguridad Interior respecto a qué pueden hacer las Fuerzas Armadas y qué no pueden hacer. Bien. Respecto a lo que pueden hacer es proporcionar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en estas luchas. O sea, ¿cómo lo proponen? Con capacidad de transporte, con eventualmente ingenieros, comunicaciones. Es decir, no hay y no lo cambia el decreto para nada, no hay una intervención directa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Perfecto. No la hay. Lo que le cabe a cualquier ciudadano lógica es que si el ejército en sus actividades propias incrementa la presencia en determinadas zonas de frontera, obviamente esto tiene un factor que hace que eventualmente las fuerzas de seguridad puedan concentrarse en otros puntos para cumplir mejor su misión. No sé si con esto soy un poco... Sí, quedó más claro, ¿no? Porque respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, Julieta. Porque uno entendía... Esto no cambia la ley. Bien. La ley dice claramente que el ejército no puede involucrarse en esta
esta cuestión, y de hecho no lo va a hacer porque no va a vulnerar nunca la ley. Y ¿qué es lo que puede hacer? Que es apoyar al que lo hace, y lo hace con estos medios que no son la intervención directa o, para ser más claro, el ejército no va a salir a patrullar a buscar narcotraficantes, esa no es su función. Va a prestar la logística para que lo pueda hacer Gendarmería. Sí, entendí bien. Gendarmería, claramente. Está perfecto. O la prefectura, ¿no? Sí. Las zonas ribereñas de los ríos que ustedes conocen bien. Exactamente. Cuando se habla de que a partir de ahora van a poder actuar en eventos de carácter estratégico, ¿de qué estamos hablando concretamente? La interpretación que hacemos, esto tiene que ver con un poco lo que no nos ha ocurrido todavía, gracias a Dios, en el país, pero sí en otros países, y con la evolución que esto puede tener. Si uno ve los considerandos del decreto, están hablando de acciones que puedan generarse en el exterior, pero que tengan influencias en el interior del país. Si este país sufriera un gran atentado, como ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos, Dios no lo quiera, lo repito, sí, pero la eventualidad, acá la Argentina ha sufrido 2 agresiones, de menor característica, pero muy importante en el costo de vidas humanas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y eventualmente eventos como el G20, que se está viniendo ahora a fin de año, esto habilitaría a las Fuerzas Armadas, obviamente conducidas por el Ministerio de Defensa, a actuar en respuesta, complementando lo que puedan hacer las fuerzas de seguridad, que muchas veces hay capacidades que las fuerzas de seguridad no tienen, y sí la tienen las Fuerzas Armadas. Le voy a dar un solo ejemplo que se va a entender bien. Si hubiera que dar seguridad o cobertura aérea a un evento estratégico importante, como puede ser el G20 o cualquier otro evento, las Fuerzas de Seguridad no tienen aeronaves armadas para dar esa seguridad, y sí la tiene la Fuerza Aérea. Bueno, claro. De eso estaríamos hablando. General, hay por ahí miedos, ¿no?, que tienen que ver, por lo que uno leyó en estas últimas 24 horas, tienen que ver con el pasado. Claro. Y el miedo de o lo que se dice, y por eso me parecía muy importante tener su palabra, ¿no?, con respecto a esto, de volver a las épocas de represión, donde las Fuerzas Armadas iban a poder, por ejemplo, actuar en una protesta, ¿no?, como las hay tantas, sobre todo ustedes en Buenos Aires, que la viven muchísimo más que nosotros aquí en el interior. Quisiera que dejemos en claro este tema para las personas que nos están viendo en este momento. Lo que quiero dejarle a tu audiencia en claro es que este decreto no cambia absolutamente nada lo que dice la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. O sea, las Fuerzas Armadas no tienen ni la capacidad ni la preparación, y menos aún la voluntad de intervenir en acciones de seguridad interior que no sea lo que dice la ley, que es apoyando logísticamente a las fuerzas de seguridad. No está comprendida otra cosa ni está previsto que se haga. Obviamente yo no quiero entrar en el juego político porque no me corresponde. Por supuesto que no. Como funcionario hacerlo, y obviamente toda acción que tome el gobierno siempre va a ser criticada, aprovechada y jugada políticamente desde todo el arco político, ya sea a favor o en contra, y por supuesto uno como ciudadano lo tiene que entender. Pero también es cierto que el ejército tiene clara, y las Fuerzas Armadas tienen clara cuál es su misión, y no está previsto nada de estas cuestiones apocalípticas que se están diciendo, porque no cambian la ley, y no se va a hacer. Es decir, conocemos la historia, el ejército la ha aceptado, a los integrantes que la infringieron pagan sus culpas, pero también es cierto que hay que entender quiénes integramos hoy el ejército. Yo soy de la promoción que hoy comanda el ejército, el jefe de Estado Mayor es mi compañero, y los dos egresamos en el año 1982. O sea que todos los integrantes del ejército hoy ni siquiera estuvieron presentes cuando aquellos delitos... Cuando sucedió aquello, tal cual. Claro, entonces quizás ha llegado el momento, me parece, ¿no?, de dar vuelta a esa página, sin olvidarla,
y entendiendo cuáles fueron los errores de las instituciones, de todas las instituciones que participaron de aquello en el pasado, pero mirando un poquitito para adelante. Y el Estado tiene instituciones, y esas instituciones cumplen un rol, y es muy bueno que lo hagan. Fíjate vos, Julieta, que cada vez que el Ejército ha incrementado la presencia en las fronteras para hacer sus propias actividades, que hasta pueden ser actividades de instrucción, no importa, lo que es incrementar la presencia siempre ha traído un beneficio subsidiario a la gente que en esos lugares que están alejados y que muchas veces son muy pobres. La presencia del Ejército sobre todo los ha ayudado, en principio porque ya está previsto que alguna actividad subsidiaria de apoyo a la comunidad seguramente se va a hacer, y la simple presencia, la ayuda que el Ejército le lleva a esa gente, ya sea para solucionarle algunos problemas, o ayudarlos a pintar una escuelita muchas veces, claro, o reparar un camino, esas cosas tienen un impacto enorme y a nosotros nos hacen felices, porque estamos en contacto con nuestra gente, es el lugar donde tenemos que estar y donde podemos ejercer nuestra vocación y nuestra voluntad de servir a la patria y servir al pueblo, que es el que nos da de comer todos los días. Y la verdad, como usted bien lo dice, general, haciendo cosas que por ahí la gente no sabe, que las realizan cuando se van a hacer este tipo de movimientos. Y durante muchos años, creo yo, lamentablemente, se ha puesto a todos dentro de la misma bolsa. Esto fue muy lamentable porque, bien lo comentaba recién, usted ni siquiera formó parte de esa generación. ¿Qué pasa con los chicos hoy? Y con esto lo libero. ¿Se animan a ingresar a la carrera? ¿La ven como una opción? ¿Hay más o menos chicos que ingresan a la carrera militar que antes? Julieta, un montón. Qué bueno. No damos abasto. Ojalá pudiéramos tener vacantes para ingresar más gente. Y te estoy hablando tanto del ingreso a la carrera de oficial como a la carrera de suboficial y a los soldados voluntarios. Por supuesto que nosotros mismos nos preguntamos, porque nuestros salarios no son altos, son de los más bajos de la Administración Nacional, y uno mira y dice, pero ¿a qué obedece, que todavía haya gente que tenga esa vocación? Yo creo que en el país que vivimos hoy la gente entra a las Fuerzas Armadas para buscar valores y muchas veces contención, y nosotros se los damos. Le damos una carrera en la que nunca va a tener un ingreso alto, pero se va a sentir orgulloso de lo que hace, y va a tener una razón de ser, y va a tener un sentido de pertinencia, un espíritu particular que lo va a hacer sentirse orgulloso de levantarse todos los días de la cama para hacer algo y hacer algo por su país y por su gente. Y creo que eso es lo que termina haciendo que la gente todavía tenga ganas de incorporarse a las Fuerzas Armadas, a pesar de los bajos salarios o de la falta del equipo que todos quisiéramos tener, pero que sabemos que es muy caro y que tenemos que mantenernos por mucho tiempo con lo que tenemos actualmente, y sin embargo la gente quiere seguir ingresando y lo hace mucho. Y sobre todo, si ustedes averiguan ahí mismo en la provincia de Corrientes, se van a dar cuenta que por cada soldado que podemos incorporar, ahí en la misma provincia hay como 5 que quieren hacerlo. Y realmente eso nos hace sentir orgullosos, porque sabemos que todavía somos una organización que el pueblo la quiere y la ve como una opción de vida. General, ha sido un placer poder charlar con usted y que nos explique bien de qué se trata este decreto que salió hoy en el boletín oficial. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha prestado. Por favor, Julieta, un abrazo grande y un cariño enorme a todos los correntinos, que los tengo en el corazón, porque sé lo patriotas que son, sé lo que quieren al ejército, y bueno, como te dije al principio, mi señora es nacida ahí, así que tengo una parte de mi corazón allí. Porque Corrientes tiene payé y usted se lo llevó para su casa. Yo me lo llevé todo. Muchas gracias, general. Hasta luego. Gracias, Julieta. Que tenga buen día. Hasta luego. Buenos días.